Pongámonos todos de acuerdo para seguir pidiendo la manifestación de la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios esta mañana? Para seguir viendo la manifestación del poder de Dios. Queremos ver el poder de Dios, ¿cierto? Y también la edificación sobre la palabra de Dios. Esas tres cosas. Señor Jesús, aquí estamos, tu pueblo, pidiendo que tu presencia siempre, hemos sentido tu presencia durante la adoración y la alabanza, Padre Celestial, y queremos seguir sintiendo tu presencia en nuestras vidas. Tu poder manifestándose mientras escuchamos tu palabra, mientras te adoramos, mientras te exaltamos. Queremos ver tu poder en nuestras vidas y que nuestras vidas sean edificadas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, siempre me pongo nervioso cuando me dicen Pastor Juan Alan. Primero porque no soy pastor. Y para mí esa palabra pesa mucho, ¿cierto? Para que alguien le digan pastor tiene que haber estudiado, ¿cierto? Otro motivo por lo cual estoy nerviosa esta mañana es que se me dañaron las gafas. Este lado no tiene el vidrio, este lado sí. Así que a este lado veo muchísimos bultos, a este lado veo gente linda. Entonces ese es mi panorama hoy desde ese punto de vista. Y también porque estoy nervioso, porque en este púlpito predica el pastor Juan Marcos, alguien que yo considero, que mi familia considero uno de los mejores expositores de la palabra de Dios en el país. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ¿cuántos han sido bendecidos por eso? ¿Cierto? Porque la iglesia donde yo vengo ha sido bendecido. Yo soy de Centro de Desarrollo Cristiano, o era, allá pastorea mi papá. Y en el momento de la crisis de la iglesia, él empezó un seminario que se llamaba Seminario Vida a Vida. Y adivinen quién era el invitado. El pastor Juan Marcos. Por allá en el año 1994, por esos lados, él arrancó. Iba sagradamente todos los años, durante un fin de semana, de jueves a sábado, a ministrar a la iglesia. Por eso el cariño y el respeto que tiene mi padre y nosotros como familia hacia él. Y también el otro impacto de esta iglesia sobre la nuestra. Yo una vez, cuando la iglesia todavía estaba en la 103, pedí una cita con el pastor Juan Marcos, le dije, me gustaría, estamos organizando un campamento. Y nos envió el pastor de jóvenes de esa época, si mi memoria no me falla, era el pastor Camilo, ¿sí? Camilo López. Y él fue al campamento de jóvenes y ministró el tema del Espíritu Santo. Entonces, esta iglesia ha bendecido la iglesia donde yo soy. Y por eso también siento nervioso, porque pues aquí, imagínense, ¿cierto? Pero igual el Espíritu Santo es nuestra ayuda, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar en materia. Me siento como en déjà vu, como ya prediqué esta mañana, entonces pienso que les estoy diciendo lo mismo, pero no, hay gente diferente ahorita. Bueno, cuando viene a su mente la palabra pobreza, ¿qué piensan? Pobreza, hambre, escasez, ruina. ¿Quién dijo ruina? ¿Quién le tiene miedo a la ruina? ¿Cierto? Falta de cosas. ¿Qué más? Desesperanza. ¿Qué más? Enfermedad. Sí, pobreza. ¿Quiénes le tienen miedo a la pobreza? ¿Cierto? Nos da miedo la pobreza, ¿cierto? Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 3. Y vamos a ver cómo barajamos este versículo que vamos a leer. Mateo capítulo 5, versículo 3. Alguien, por favor, que lo encuentre. Primero que lo encuentre, que se ponga de pie y me lo lea, por favor, para toda la congregación. Mateo capítulo 5, versículo 3. Sí, ¿quién? Muchas gracias. Bienaventurados los que, o sea, los llevados, los enfermos, los que están sin plata en la cuenta, los que están quebrados. ¿Qué?
En espíritu. Bueno, vamos, entonces, quebrados en el espíritu, llevados en el espíritu, ¿cierto? Esa, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando a mí me hablaban de ese versículo, como que yo me hacía a un lado y decía, no, ese como que no es mi favorito, porque yo relaciono pobreza con la palabra en sí, a que estamos acostumbrados, pobreza. Pero no, creo que todos aquí sabemos de que Dios en su palabra no está hablando de eso. Dichosos, bendecidos los pobres en espíritu. Otros decían, no, es que este versículo es para la gente pobre, para que ellos se sientan bien, para que cuando uno ore por ellos, mira, déles ese versículo y ellos se van a sentir tranquilos en medio de su pobreza. Y yo no creo que eso sea cierto. Entonces, en una versión dice, Dios bendice a los que dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Dios bendice a los que dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Ahí empezamos a entender qué significa pobre en espíritu. Otra versión, los que reconocen su necesidad espiritual. Otra versión, los que confían totalmente en Él. Los que tienen, otra versión, los que tienen espíritu de pobres. Entonces empecemos a definir ¿qué es ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu significa humildemente dependo de Dios y no de mí. Eso es ser pobre en espíritu. Humildemente dependo de Dios, no de mí. ¿Cuántos pobres en espíritu hay en este lugar? Aún si no hay plata en la cuenta. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos ver esto de manera práctica en nuestras vidas? Primero, anótenlo ahí en sus hojas. Y antes de entrar, a mí me gusta algo, se me estaba olvidando. Vi en la hojita el propósito de Dios en mi vida, Romanos 8, 26, 30. Yo creo que eso es fundamental para la vida del cristiano. Y parte en dos nuestras vidas. Entender el propósito de Dios. Y parte de lo que estamos viendo hace parte de entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres fueron misioneros durante 40 años en la selva. A los 15 días que nací en Bogotá, a la selva fui a dar. Crecí entre los indígenas, me sé el idioma de los curripacos. Ya cuando tenía 10 años me mandaron para el extranjero a estudiar. Regresé. Mis papás después fueron pastores de la iglesia Centro de Desarrollo Cristiano. Pasé por todos los instrumentos como buen hijo de pastor, líder de adolescentes, líder de jóvenes, líder de parejas, presbiterio. Como quien dice, por todos los puestos uno va pasando, ¿cierto? Pero hasta que uno no entienda el propósito de Dios en la vida de uno, todo eso puede ser simplemente rutina, simplemente religiosidad, mientras no entendemos el propósito de Dios. Porque cuando entendemos el propósito de Dios, nuestra vida cambia. Nuestra vida personal, nuestras finanzas, nuestro ministerio cambia. Cuando entendemos el propósito de Dios, podemos entender realmente qué es ser pobre en espíritu. Entonces, primero, dependo. Ser pobre en espíritu significa uno, y apúntenlo ahí por favor, dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Recuerden eso, dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Proverbios 14, 12, alguien que por favor lo busque y nos lo lea también bien duro. Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Quién se anima? Como yo no grito, entonces yo trato de hacer otros trucos para que la gente no se me duerma. Hay predicadores que gritan durísimo, así mantienen la gente despierta, pero a mí me cuesta, la verdad. ¿Cómo es el versículo, hermana? Hágale. Gracias.
Dice esta versión también: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Ser pobre en espíritu significa que dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. ¿No les pasa, los que estamos casados, que cuando estamos discutiendo, a mí me pareció bien decir eso, a mí me pareció bien castigar a mi hijo así, a mí me pareció bien ese negocio? Yo no sé por qué salió mal, pero en el momento que me dijeron, a mí me pareció bien. Con esta experiencia que yo tengo, a mí me pareció bien. Y mira que de maneras prácticas no estamos confiando en Dios. En maneras prácticas no somos pobres de verdad en espíritu. Confiamos más en nuestra experiencia, confiamos muchas veces más en nuestra propia sabiduría. A veces en la toma de decisiones, en la relación con nuestra pareja, en la decisión que vamos a estudiar, dependemos es de nuestra propia prudencia. Dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 7: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Estoy en Proverbios capítulo 3 del 5 al 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Cuántos de esta mañana juntos conmigo quieren depender de la sabiduría de Dios? ¿Cuántos quieren ser pobres en espíritu? Entonces, yo quiero entrelazar lo que estoy hablando con el ministerio que hacemos como pareja con mi esposa. Podemos ver ahí en la pantalla, por favor. Ahí les voy contando a qué va la escuela de misiones, al Instituto Bíblico para el Amazonas. Nuestra pasión como MMI, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas capítulo 9 versículo 2. De eso tratamos nosotros. Y entre las comunidades indígenas. Eso es lo que más nos encanta hacer. Nos fascina hacerlo, es nuestra pasión. Y lo hacemos una vez al mes, salimos. Uno de los proyectos que fue mi esposa fueron 27 horas por diferentes ríos para llegar a una comunidad indígena que estaba aislado, para llevarles el evangelio. Siguiente. Bueno, brigada de salud, obviamente medicina, odontología, laboratorio, todo ese tema. Pero uno muchas veces tiene que confiar en la sabiduría de Dios y no lo de uno. Y les cuento un testimonio. Estábamos llegando a La Chorrera. La Chorrera está sobre el río Igaraparaná y hay un libro escrito sobre ese río. El río Igaraparaná da al río Putumayo y después el río Putumayo da al río Amazonas. Pero hay un libro escrito sobre el río Igaraparaná. Está escrito en inglés. El título de ese libro se llama El río que a Dios se le olvidó. Imagínense, el río a que Dios se le olvidó. Y ese libro narra de todo lo que sufrieron los indígenas en los años 1890, 1910, más de 60,000 indígenas muertos, esclavizados por el comercio del caucho que necesitaban para Europa. Y ahí la Casa Arana estableció un centro y mataron miles. A ese lugar estábamos llegando y uno sentía en el ambiente. La autoridad civil, por decirlo así, de la comunidad indígena ya nos había dicho que sí. Cogimos el bus 6 horas hasta San José del Guaviare, después el avión en DC-3 hasta La Chorrera y ahí llegamos, armamos todo, pero faltaba un permiso, el del abuelo. El abuelo, brujo, llámese como quiera, el mandamás, sobre todo el río, sobre todas las 22 comunidades. Y me dijeron: Juan, si él dice no, es no, se tienen que ir. Yo ¿cómo salgo de aquí? Tras de que metí mucha plata en esto, ¿cómo me devuelvo? Y entonces empieza la sabiduría de uno, ¿no? ¿Qué tal si yo, bueno, no digo que somos cristianos, más bien que somos humanitarios? Ahí está. Seguramente va a decir que sí, que tranquilos, y así podemos hacer nuestra brigada y después compartimos al ladito el evangelio, ¿cierto?
O qué tal que yo utilicé otras palabras, pero en mi espíritu Dios me hablaba, no, dígale que ustedes son cristianos. Y encima dígale que va a predicar el evangelio de frente. Y le dije, Señor, pero yo cómo hago eso, yo cómo hago eso. Y eran las 7 de la noche, teníamos que ir a La Maloca y entrar a La Maloca. Primero entra el jefe, el brujo estaba allá en el fondo en la oscuridad. Y él decía, el líder del otro grupo tiene que entrar de primeras. O sea, me tocaba a mí entrar y los otros en fila india detrás mío. Y entramos. En el instante que vi y entré y vi al brujo allá en el fondo, encima de él estaba la respuesta que yo necesitaba. Y se los voy a mostrar en una foto literal. Miren la foto. La foto. Debajo de esa foto está el brujo. No sé si lo alcanzan a ver allá. ¿Qué les parece esa foto? Y cuando él me pregunta, bueno, ¿ustedes por qué están aquí? Yo le dije, ese señor arriba suyo dijo en su palabra y los envió a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Entonces hemos venido de parte de él para predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Se quedó mirándome, hizo como, o sea, hizo ahí sus rezos, qué sé yo. Dijo, está bien, pueden venir cuando quieran. Ya no tienen que pedir más permiso. En las 22 comunidades pueden estar las veces que quieran. Díganme, sino que cuando uno pide la sabiduría de Dios, Él siempre da la respuesta. Yo no sé hace cuántos años, seguramente ese cuadro católico y todo, no importa, pero estaba ahí para cumplir un propósito. Esas cosas suceden cuando usted y yo dependemos de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos de esta mañana están motivados en creer en la sabiduría de Dios? Dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Bueno, segundo, ser pobre en espíritu significa de que dependo de la fuerza de Dios, no de la mía. Dependo de la fuerza de Dios y no de la mía. Apúntenlo por ahí, por favor. Salmo 84:5 dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Isaías 40:31 dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cuántos quieren depender de la fuerza de Dios esta mañana? Eso es ser pobre en espíritu. Depender completamente de Dios en todo. Les voy a contar otro testimonio. Jimmy. Estábamos en una comunidad durante la pandemia y el pastor de esa comunidad indígena me muestra una foto de Jimmy ahí acostado. Vi la foto y me dice, Juan, ayúdame con Jimmy. Yo miré la foto y dije, no creo que podamos ayudarle mucho, la verdad. Pero Juan, ayúdame. Y ya saben, ¿no? Uno llega a la casa, le comenté a mi esposa. ¿Y cómo son las esposas? Empiezan a decirle a uno, Juan, tú tienes que hacer algo al respecto. Pero preciosa, ir hasta Iquitos donde hay que llevar a este señor, son 12, 13 horas en el rápido. Nos va a 320 galones mínimo de gasolina para ir y volver. ¿De dónde vamos a sacar plata para comprar esa cantidad de gasolina? Y encima de eso la frontera está cerrada. Y encima de eso, mejor dicho, todos los peros. Pero ¿cómo son las esposas? Insistentes, ¿cierto? Hasta que por fin dije, listo, lo vamos a hacer. Creo que muchos de ustedes conocen a Willy, ¿cierto? El de esta iglesia. Él me acompañó en esa aventura porque trabajaba conmigo, ministraba conmigo. Le dije, Willy, organicemos este tema.
y lo organizamos. Les presento a Jimmy. Ya se darán cuenta por qué dije, mira ese tamaño de tumor entre las piernas. Yo pensé de verdad que él iba a morir, pero ese era Jimmy, esa era nuestra misión. Y allá lo estábamos montando en uno de nuestros botes. Allá ven allá el de la camisa amarilla, encima del bote es el capitán, debajo de él ahí ven una sombra, ese es Willy, el que me estaba acompañando. Y empezamos el viaje hasta Iquitos, 14 horas. Llegamos, salimos a las 5 de la mañana, llegamos como a las 5 de la tarde, todos contentos, todos felices, y llamamos a Iquitos, bajen al paciente, llévenlo al hospital, y apareció la Armada de Perú. Entonces la Armada de Perú empiezan a decir, no, miren ustedes, por favor, parquen el bote allá en la base. Y yo les decía, pero aquí está bien, no, llévenlo a la base. Y yo, bueno, qué amable estos de la Armada, qué bien, va a estar seguro el bote. Allá llevamos el bote, le dije al capitán, lleve el bote, nos vemos en el hotel mientras los otros llevan Jimmy al hospital. En mi cabeza todo iba bien. ¿Cuándo recibo la llamada? Juan, el capitán del bote está preso. Yo, ¿cómo así? Así, tal cual. Está preso. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí. De la Armada lo llevaron a la estación de policía y lo tienen preso. ¿Pero por qué? Porque ustedes entraron ilegales a Perú. Yo, pero ¿cómo así? Si estamos en una labor humanitaria. Tantos cruces que pinté en ese barco como para que se dieran cuenta que somos una organización de acción humanitaria. Pues sí, lo metieron preso. Fui hasta la estación de policía, vi al capitán allá en el fondo con su camisita amarilla, sentadito detrás de las rejas. Y yo dije, bueno, ¿con quién puedo hablar? No, con el comandante, está arriba. Fui y me senté con el comandante y empiezo con mi discurso, con mi propia fuerza, ¿no? Mire lo que hicimos, mire la foto de Jimmy, a ver si yo lo conmovía. Y el tipo ahí con cara de puño, la verdad, con cara de puño. Y después me senté y le entró una llamada. ¿Adivine de quién? De la esposa de él. Le entró una llamada y yo ahí escuchando, de chismoso, escuchando, y yo escuchaba que la esposa le decía, mijo, ¿cuándo vas a comprar los medicamentos de mi papá? Mi papá necesita urgente esos medicamentos. ¿Cuándo se los vas a entregar? Y escuché la palabra Islandia. Y dije, ve, Islandia, muy bien. Islandia es una comunidad 30 minutos de Leticia. Entonces él colgó y le dije, señor comandante, hagamos algo. Yo le doy tus medicamentos, tú me das mi capitán. Trato. Me entregó mi capitán, yo le envié los medicamentos al suegro de él, todos en paz, y tuve mi capitán de nuevo fuera del calabozo. ¿Por qué? Porque Dios obra de manera providencial cuando dependemos en las fuerzas de Él. Pero esperen, tengo mi capitán, llego al hotel y Jimmy allá afuera. Ningún hospital lo quería recibir. Y yo así, ¿cómo así? Mi barco en el preso, mi barco, Jimmy aquí, nadie lo quiere recibir, ningún hospital lo quiere recibir. Estamos en la olla. Voy a regresar en derrota, eso no puede ser. Como a las 8 o 9 de la noche convencí al del hotel que dejaran Jimmy en un cuarto, lo dejaron ahí, me fui a dormir y le llamé a mi esposa por el WhatsApp. Dije, mi amor, yo creo que esto está saliendo muy mal. No quieren recibir a Jimmy, me va a tocar devolverme con él y encima de eso el bote está confiscado. Ella, no, Juan, pues veremos a ver qué pasa. Ella, las mujeres, ¿no? Le comentó a otra mujer. Esa mujer, ¿cómo funcionan las redes, no? Entre las mujeres. Esa mujer le comentó a otra mujer. Y esa mujer que le comentaron tenía un amigo médico ¿en dónde? En Iquitos. Y ese médico me llama a la medianoche y me dice, Juan, tienes un paciente, ¿qué es lo que pasa? Me dijo, tranquilo, en las 7 de la mañana yo estoy ahí. Efectivamente, a las 7 de la mañana llegó
Yo me encargo, dijo, mandó traer una ambulancia y a la 1 de la tarde Jimmy ya estaba operado. ¿Cómo funciona Dios? A favor de los que dependen de Él, a favor de los que son pobres en espíritu. Créame que si hubiera sido por mis fuerzas, tumbó puertas. Yo no sé qué hubiera hecho yo a mi manera, pero cuando es a la manera de Dios es diferente. Después, bueno, capitán resuelto, Jimmy resuelto, bote. El bote nos pedían debajo de la mesa de soborno $6,000 para soltarlo. Le dije, no, yo no tengo esa plata. Y se nos estaba acabando la plata del hotel. Le dije al comandante, le dije, mire, yo voy a quedarme esta noche en la plaza. Y yo tengo Facebook. Y cada media hora yo voy a empezar a publicar haciendo hincapié en la hospitalidad del pueblo peruano. Además cuando uno les ayuda. Yo no sé, Willy habló con él, Willy le insistió, hasta que por fin el tipo como que se desesperó y dijo, lárguense de Iquitos. Y efectivamente a las 4 de la mañana cogimos el bote y llegamos a Leticia, todos contentos, felices con la victoria que Dios nos dio, ¿cierto? Y yo feliz en la casa, llegué como todo un héroe. Cuando me senté y empezamos a cantar con mi familia, cuán grande es Él. Cuando me llega una llamada de la balsa es donde uno guarda el bote, y me dice, Juan, ¿ya viste el motor? Yo, ¿cómo así? ¿El motor? ¿Qué pasó? El motor era completamente nuevo, un motor 200 Suzuki. Y entonces me mandaron una foto de la pata, toda rota, y yo me puse bravo. Me puse bravo con Dios y le dije, Señor, ¿cómo así? Ese arreglo por lo menos cuesta $5,000 a $6,000. ¿Cómo así que después de hacer todo esto, después de todo esto, encima de esto? El arreglo costó $300, pero la lección fue esta. Juan, no se trata de usted, no se trata del motor, no se trata del ministerio, se trata de mi gloria. Entonces, ahora en adelante, esos golpecitos al motor los llamamos cicatrices de victoria. Entonces, nuestros botes, entre más cicatrices tienen, mejor. ¿Por qué? Porque para eso fueron dados. Fíjense, en mi sabiduría yo no sé dónde estaría ahorita, pero cuando uno depende de la sabiduría y de la fuerza de Dios, todo es diferente. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Tercer punto. Cuando soy pobre en espíritu, dependo del tiempo de Dios, no del mío. Dependo del tiempo de Dios, no del mío. Salmos 31, versículo 14 al 15 dice, mas yo en ti confié, oh Jehová. Yo dije, Dios mío eres tú. En tus manos están mis tiempos. ¿En manos de quién? Pero queremos el tiempo es en nuestras manos, ¿no es cierto? Queremos que Dios responda en mi tiempo, ya, en el momento, que todo sea resuelto. Yo no sé el nombre del líder de alabanza acá, pero me imagino que esos 31 días fueron durísimos para él. Pero a veces Dios usa circunstancias para que uno aprenda a ser pobre en espíritu. Dios lo lleva a situaciones para que uno pueda entender que es en el tiempo de Dios y no en los tiempos de uno. Cuando arrancamos el ministerio, les voy a mostrar una foto. La siguiente foto. Nuestra farmacia cabía en esa es la maleta de verdad. La farmacia cabía en esa maleta y esa es toda la farmacia. Así arrancamos el ministerio por allá en el 2011 y empezamos a servir. Yo quisiera que las cosas fueran grandes desde el principio, pero con lo que Dios nos iba dando, con lo pequeño que Dios iba dando, íbamos haciendo y éramos fieles y confiábamos en el tiempo de Dios. Después, siguiente foto por favor, Dios nos empezó a entregar botes,
equipos. Ya la farmacia nos toca llevarlo en ese bote de allá abajo. Pesa más de 1000 kilos. Los farmacias, los equipos de odontología, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios, Dios siempre provee, Dios siempre responde. Ese bote de arriba lo mandamos a hacer en Iquitos. Dios proveyó los recursos. ¿Para qué? Para poderlos comprar, mandar a hacer como quisiéramos. El de arriba tiene un motor 250 Yamaha, el de abajo tiene un motor Suzuki. Y todos llenos de cicatrices de victoria. Se han paseado el río Putumayo, que hay un libro escrito por otro también que se llama El Paraíso del Diablo. Estos botes van llevando el evangelio, reescribiendo la historia a través de la palabra de Dios. Y saben, en mi vida personal, cuando me centro en el propósito de Dios y me ubico en el propósito de Dios, el ministerio empieza a crecer, mi familia empieza a ser bendecido, mis finanzas empiezan a ser bendecidos. Y hace 2 años recibo una llamada y me ofrecen el trabajo de supervisar los 15 países donde está el ministerio. Y dije, claro, ni más faltaba. Y de una, y Dios nos ha bendecido. Y yo estaba en una reunión con los de Perú. Ellos están construyendo un hospital de $1 millón. Y yo decía, durante la reunión, ¿no? Yo decía, Señor, ¿y para cuándo mi sueño? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y sentí y le dije, Dios, pero no importa, con lo que nos has dado, vamos a seguir reventando este asunto. Vamos a ir hasta donde sea, con lo que tú nos has dado. Yo termino esa oración y me entra un texto de un pastor amigo. Me dice, Juan, ¿cómo está tu sueño del barco hospital? Y dije, wow. Y le escribí, le dije, pues todavía está vivo. Y me dice, ¿cuánto necesitas? Ahí va el versículo que dice que más altos son los pensamientos de Dios que los del hombre, ¿no? Mis pensamientos eran, bueno, un barco de segunda, de madera, de esas que venden en Brasil, lo remodelo, pam, hice cuentas así en mi cabeza y escribí 150,000, entre 150 y $200,000. Y me dijo, bueno, al día siguiente voy todo animado donde el capitán del puerto a pedir consejo. Me dije, no, eso no le va a servir. Lo cierto es que después de un mes terminamos con un proyecto que vale ya entre $850,000 y $1 millón. Muy bonito en el papel. Y yo decía, y Señor, ¿y ahora? Y con el pastor también decíamos, Juan, ¿será que? Y yo decía, bueno, pero si Dios, estábamos tomando un tinto con el pastor y él me decía, Juan, ¿será que Dios sí nos va a responder? Y yo le dije, sí, confiemos, aunque yo por dentro estaba. Ese mismo instante que estábamos tomando el tinto, mire cómo es Dios. Ese es el barco que está en nuestros sueños. En ese mismo instante recibimos una llamada de la oficina internacional. Me dice, Juan, una señora se enteró, su marido que era cirujano se murió y decidió de su herencia entregar $150,000 para el proyecto. Y así empezó a llegar la plata. Siguiente foto. De ayer vengo de allá. Estamos ya construyendo el barco hospital. ¿Por qué? Porque Dios ya proveyó los recursos de manera milagrosa. ¿Pero por qué? Y aquí está lo fundamental. ¿Por qué? Porque ese barco, esos otros 2 barquitos, esa maleta, todo eso que están viendo sirve un propósito. Un propósito en un río que se llama El Paraíso del Diablo. Así han escrito ese libro. Otro libro, El lugar que Dios se le olvidó. Y hay un grupo de apasionados que están diciendo, vamos a reescribir la historia a través del evangelio. Cuando uno tiene un propósito, Dios provee. Punto. No importa. Y esto se aplica no solamente para lo espiritual. Si usted es contador, si usted es emprendedor, si usted es quien sea, si usted está en el propósito de Dios, Dios va a proveer. ¿Cuántos lo creen? Entonces, primero, ser humilde
ser pobre en espíritu es depender de la sabiduría de Dios. 2, dependo de la fuerza de Dios, no de la mía. Tercero, dependo del tiempo de Dios, no del mío. Y apunten por ahí, vamos a terminar rápido. Cuarto, dependo de la protección de Dios, no de la mía. ¿Qué significa la protección de Dios? ¿Saben? Nosotros somos seres humanos sujetos a críticas, sujetos a burla, sujetos a que nos hagan zancadilla, sujetos a que nos hagan de todo. ¿Quién lo va a proteger a usted? O su propia prudencia, o su propio pensamiento. ¿O va a reaccionar usted cuando le critican? ¿Quién reacciona? ¿Su propio ser o usted deja que Dios se encargue? Muchas veces cuando decidimos protegernos, depender de la protección de Dios, es que estamos dispuestos a que Dios se ocupe de los que nos critican. Cuando dependemos de la protección de Dios, estamos dependiendo de que Dios nos proteja de los que quieran ponernos zancadilla en los negocios, en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Salmos 2:12 dice: felices los que buscan protección en Él. Y por último, soy pobre en espíritu cuando dependo de la riqueza de Dios y no de la mía. Cuando dependo de la riqueza de Dios y no de lo que tengo en el banco, sea un peso, sea saldo en rojo, sea millones. Cuando yo dependo de la riqueza de Dios, soy pobre en espíritu. ¿Cuántos esta mañana quieren ser pobres en espíritu? ¿Cuántos quieren esta mañana tener el favor de Dios sobre sus vidas? ¿Saben? Esto que yo les he contado, si ustedes me conocieran como mi esposa me conocen, Juan Alan es común y corriente. Se le vuela la tapa, se pone también de mal genio, también discuto con mi esposa, también la embarro. Pero yo le doy gracias a Dios de que el trabajo de Dios no es hacerme a mí perfecto, sino hacerme santo. Y eso es diferente. A veces pensamos, es que tengo que ser perfecto. No, Dios me quiere a mí santo. La perfección yo ya lo tengo a través del Señor Jesucristo. Pero Dios quiere hacerme a mí santo, separado para Él, para el propósito de Él y no para la mía. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y como les decía, a veces Dios usa momentos difíciles para llevarnos a ese lugar de pobreza espiritual donde podamos decir: dependo completamente de Dios. Eso sucedió en mi vida. Eso sucedió en mi vida. Antes de todo esto que yo les cuento, yo estaba en Estados Unidos y una familia oró por mí y me dijeron: Juan, vas a pasar por el momento más difícil de tu vida y vas a salir adelante. Y yo dije: rechazo esas palabras, no los acepto. A los 15, 20 días mi esposa se fue de la casa con los muchachos y empieza uno a sentir lo que es difícil. Pero lo que les he mostrado, y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Dios me dio una promesa en agosto del 2011. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y desde el 2011 vivo y aplico esa promesa en mi vida. Y miren lo que Dios ha hecho. Dios ha cumplido. Dios no me ha dejado a mí, aún en mis imperfecciones, colgados de la brocha. Siempre ha cumplido. Cumplió contigo, ¿cierto? Te llevó a ese lugar, ¿para qué? Para mostrar su gloria. Entonces vamos a orar y vamos a exaltar al Rey de Reyes. Y pensaba, muchas veces uno tiene la tendencia, bueno, los que están con necesidad, vengan aquí adelante y vamos a orar. Siento que hagamos al revés. ¿Con cuántos Dios ha sido fiel esta mañana? Eso. ¿A cuántos Dios ha sanado? ¿A cuántos Dios ha respondido sus oraciones? ¿Qué les parece entonces más bien si cantamos en adoración, en victoria? Para los que tienen necesidad, su fe pueda crecer, porque sé que en medio de nosotros hay la necesidad.
pero cuando vemos lo que Dios ha hecho en otros, su fe va a crecer y el Espíritu Santo va a ministrar. Así que con esta canción ministremos a Dios, ministremos la fidelidad de Dios, celebremos la fidelidad, celebremos su provisión. Y aquel que vino porque tiene una necesidad, escuche cómo Dios ha respondido a su pueblo, y Él te va a responder a ti también. Jesucristo.